Bien, ahora vamos a incorporar entonces al análisis, primero un nuevo método de estimación, que es el método de máxima verosimilitud, que nos va a permitir solucionar problemas que con el método de mínimos cuadrados no podríamos resolver. Entonces, el método de mínimos cuadrados nos sirvió para resolver problemas de una ecuación, para resolver problemas con variables instrumentales, para resolver problemas de sistemas de ecuaciones, panel con heterocelasticidad, sistemas con heterocelasticidad y variables instrumentales con heterocelasticidad. Bueno, sistemas con variables instrumentales y con heterocelasticidad. Entonces, en general, para eso nos sirvió mínimos cuadrados. Ahora, voy a incorporar métodos basados en verosimilitud porque lo que me va a permitir es incorporar un nuevo tipo de modelos que son modelos no lineales. Entonces, lo que hemos supuesto hasta ahora es que en general todos los modelos que estamos utilizando tienen una forma lineal. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que en general cualquiera de las cosas que nosotros analizamos se puede escribir de la forma y por beta más epsilon, o dicho de otra manera, se puede ver como x1 multiplicado por su respectiva beta más x2 multiplicado por su respectiva beta, así sucesivamente hasta x subíndice k por su respectiva beta k y un término de error del individuo, ¿vale? Entonces, hasta ahora hemos asumido que todas son, es una forma lineal, y fue una forma lineal en términos de quién, de los parámetros, ¿no? Entonces, eso es lo que he supuesto ahora. Lo que voy a hacer ahora es romper esa idea y decir que puedo modelar otro tipo de cosas que no son lineales, ¿no? Como qué cosas pueden ser digamos, ese tipo de situaciones no lineales. Bueno, seguramente algunos de esos los reconocen, al menos por nombre, y entonces deben de pensar como modelos de elección binaria. ¿Qué más? Múltiple también, elección múltiple. Modelos también basados en, por ejemplo, en duración, y conteo, que también es algo que vamos a ver aquí. Y en general son como más o menos los que ustedes deben, esperaría yo. Eh, bien, entonces vamos a romper el supuesto de linealidad. Para eso voy a introducir el método de máxima verosimilitud. Y máxima verosimilitud necesita un supuesto bien importante. El supuesto más importante en este momento es que vamos a decir que existe una distribución subyacente de qué cosa. Bueno, del par o de la pareja que se formaría por las siguientes cosas. Es decir, el par que se forma por la observación objetivo, que en este caso puede ser Y, ¿sí? Y las variables que le explican. Entonces, digamos, al par que se forma por la variable que queremos explicar, junto con sus variables explicativas, tiene una forma, una distribución subyacente conjunta, y esa distribución subyacente conjunta la voy a denotar como esta expresión que tengo aquí, la voy a denotar como f de y dado x. Entonces, es una distribución condicional de qué le ocurre a y dado que ya estamos observando a todas las x. Eh, entonces, digamos, el nombre completo del método sería entonces máxima verosimilitud condicional. Entonces, al menos lo que seguramente recordarán en su curso de estadística, cuando vieron máxima verosimilitud, vieron que era incondicional porque en general no les preocupaba la relación que guardaban variables dentro de la distribución, porque en realidad no estaban hablando de múltiples variables, siempre hablaban solamente de una variable. En este caso sí voy a hablar de múltiples variables porque una es la variable objetivo, digamos, o la que queremos estimar, y la otra es las observaciones que nos permiten determinar el valor que alcanzaría dicha variable. Entonces, máximo verosimilitud es un método bien interesante porque permite hacer modelos, resolver lo que ya sabíamos resolver, por ejemplo, modelos lineales, los puede resolver sin ningún problema. Modelos no lineales, que son como los que les comentaba yo, respuesta binaria, categórica, respuesta multinivel, duración, conteo, todo lo que ustedes imaginen se puede hacer con máxima verosimilitud. Eh, entonces, quiero empezar con un ejemplo para motivar el método de estimación.
Entonces, y de hecho, este ejemplo después se puede generalizar muy. Entonces, piensen en esta situación. Imaginemos por un momento que estamos en una situación en la que observamos una regresión. Eso es una regresión lo que está ahí, ¿no? Es decir, el J, nada más que tiene un apellido, que le pusimos J pelito, es igual a un conjunto de regresores que se multiplican por Z. Entonces, en realidad, esta expresión que está aquí sigue teniendo la misma forma que ya conocemos, que es x1 multiplicado por z1 más x2 multiplicado por z subíndice 2 más así hasta xk multiplicado por z subíndice k más epsilon i. Tiene la forma que ya sabemos, una forma lineal, simple y común, ¿vale? Ahora bien, supongamos que esa es la variable aleatoria, pero es una variable aleatoria latente. Eso es importante. ¿Qué significa que es una variable aleatoria latente? Es que en realidad no la podemos observar. Es un proceso subyacente que en cierto sentido no sabemos cómo ocurre. Lo único que podemos observar, o lo que sí somos capaces de observar, es que dos cosas. Uno, es que vamos a asumir que el error tiene una distribución conocida. Y en este caso, por simplicidad, voy a decir que el error es una distribución normal. Noten que una de las primeras diferencias que existe respecto de cómo estoy planteando este problema, eh, bueno, cómo estoy planteando este problema respecto de cómo hice mínimos cuadrados ordinarios, es que en mínimos cuadrados ordinarios nunca asumí una distribución del error. Solo la asumí hasta el momento en que tuve que hacer pruebas de hipótesis. Antes de eso no lo necesité, porque en mínimos cuadrados ordinarios no necesitaba una distribución para poderse resolver. En este caso, máxima verosimilitud sí. Entonces, la primera distribución que voy a reconocer, y es la única que voy a reconocer tal vez, es que el error se distribuye normal. ¿Sí? Ahorita. Pero después voy a relajar esto. Pero ahorita vamos a decir que es normal. En otro momento puede ser una Poisson, cuando veamos modelos de conteo, cuando veamos modelos logit, que son modelos basados en una función logística, voy a cambiar esa distribución por una función logística. Entonces, esa es la primera cosa que podemos observar, ¿no? Supuesto uno. Entonces, tenemos una distribución que estamos observando. Y la segunda cosa que podemos observar es que, digamos, eh, dado que no podemos observar a Y, lo único que nosotros podemos asumir es que hay un comportamiento subyacente que es este. Es una regla muy sencilla. Y la regla es que lo que sí observamos es que Y es 1 o 0. Y vamos a asumir que Y1 es igual a, bueno, que Y va a ser igual a 1 cuando el modelo subyacente sea positivo y va a ser igual a 0 cuando el modelo subyacente sea negativo. Entonces piensen en esta situación. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, y revisamos una encuesta, por ejemplo, de personas en un hogar, a lo mejor si les preguntamos si están trabajando o no, lo que observamos es eso, solamente la respuesta, trabajo o no la persona. Pero lo que no podemos observar es el modelo subyacente detrás que le permitió tomar la decisión. Es decir, ¿por qué razón una persona tomó la decisión de trabajar o no trabajar? Ese modelo subyacente no lo sabemos. Es decir, ese es el modelo J asterisco. Lo que conocemos es, al final de cuentas, el resultado, ¿eh? Solo sabemos que trabaja o no trabaja. Ya. Otras situaciones podrían ser, solo sabemos, por ejemplo, que un niño o una niña, un niño pasó una materia, ¿no? ¿Pasó o no pasó? Pero no conocemos el modelo subyacente. Es decir, ¿qué explica que a lo mejor lo haya hecho? ¿Por qué razón está en los que pasó o por qué razón está en los que no pasó? Entonces, ese JI, digamos, es el que no podemos observar, pero vamos a tratar de darle una construcción teórica que es como la que yo planteo ahí arriba. Vamos a asumir por un momento que ese modelo subyacente que no en este sentido no podemos observar, tiene una forma de regresión. Simplemente porque eso es algo que nosotros conocemos. Y no suena tan mal, porque lo que estamos diciendo en estricto sentido es que la decisión de, por ejemplo, de trabajar o no trabajar, o por ejemplo, las condiciones que permiten que un niño pase o no pase una materia, pueden ser una combinación lineal de diferentes factores, ¿no? En el caso de la persona que trabaja puede deberse a el salario que está en el mercado, a lo mejor otra situación puede ser si tiene hijos o no tiene hijos, si tiene una pareja que trabaja o no trabaja, o si tiene que cuidar a una persona o no tiene labores de cuidado que atender, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los niños es también una cosa como, por ejemplo, su background, es decir, familiar, es decir, si en su familia hay personas que a lo mejor
tienen algún grado de estudios superior al nivel secundario, por ejemplo, que es una hipótesis muy común en el caso de los modelos de educación, o u otras situaciones. Si vive muy lejos de la escuela, por ejemplo, ¿no? Este, entonces, digamos que esa es la situación, así es como estamos en este momento, ¿no? ¿Hasta aquí está alguna duda? ¿No? Bien, este planteamiento que estoy haciendo aquí, después voy a regresar a él cuando vea yo aprendizaje estadístico, porque ese es el principio básico de las redes neuronales. Entonces, solo piénsenlo así, como que lleven un poco hacia adelante. ¿Qué hace una red neuronal? Una red neuronal es como una red de neuronas, ¿no? Una neurona, piénsenla, en su forma más simple, es simplemente una célula que se activa o se desactiva en comunicación. Entonces, si pudiéramos pensar que eso se puede extrapolar a datos, es decir, que pudiéramos encontrar cuáles son las combinaciones lineales de variables que hacen que esa neurona se active o se desactive, y todo lo ponemos en red, entonces a eso se llama red neuronal. Pero ese es el principio, aquí inicia todo, ¿vale? Pero nosotros vamos a ver el caso más sencillo, que solamente es eso. Vale, bien. Ahora, entonces, este es mi segundo supuesto, lo segundo que puedo ver, ¿no? Entonces, digamos, mi supuesto base es, hay un modelo subyacente, que es una combinación lineal de factores. Dos cosas, primer supuesto es, hay una distribución para el término de error, y el segundo es que el modelo que puedo observar es solamente una respuesta de 0 y 1, que depende de qué valor tenga el modelo subyacente que construí arriba, que es una combinación lineal. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna duda? Vale, buenísimo. Pero entonces la pregunta que debe venir ahora es, ¿cómo soluciono este problema? Porque si yo solo puedo observar a 0, 1, entonces, ¿cómo puedo modelar esto como si fuera un problema de estadística? ¿No? Porque si solo lo dejo en términos de 0 y 1, probablemente no está en el mundo de la estadística. Lo que voy a hacer es darle una connotación estocástica. ¿Y cómo lo voy a hacer? Le voy a asignar probabilidades. Entonces, lo que quiero hacer es encontrar cuál es la probabilidad de que ocurra 0 y cuál es la probabilidad de que ocurra 1. Entonces, me voy a preguntar por estas dos probabilidades. Entonces, lo primero que me voy a preguntar es, ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria y toma el valor de 1 condicional en que estoy observando todos los factores de ese individuo? Esa es la primera pregunta que quiero responder. La segunda pregunta que quiero responder es, ¿cuál es la probabilidad de que y tome el valor de 0 condicional en que observé todas las características de ese individuo? Eso es también lo segundo que quiero responder. ¿Vale? ¿Hasta aquí queda claro? ¿A dónde voy? ¿Sí? Bueno, ok, buenísimo. Entonces, bueno, ¿cómo lo haría? Bueno, esto es más o menos sería algo así. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que y sea igual a 1? Aquí le quité el condicional, solamente por coger, no por otra cosa. Pero aquí debería irme condicional. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea y1? Ah, bueno, me voy a regresar a la regla que planteé arriba. La regla que planteé arriba es que y1, voy a cambiar de color solamente para marcarlo, y1 ocurre si y es mayor que 0. Esa es la regla que yo puse, ¿no? Entonces, ¿cómo respondo a esta pregunta? ¿Cuál es la probabilidad de que y sea igual a 1? Ah, bueno, es la probabilidad de que el modelo subyacente sea mayor que 0. ¿Pero qué significa que el modelo subyacente sea mayor a 0? Significa que la combinación lineal de los factores que explican el fenómeno más un término de error sea mayor que 0. ¿Sí? ¿Hasta aquí me siguen? Sí, sí, claro. La probabilidad de que y sea igual a 1 es equivalente a la probabilidad de que la combinación lineal de los factores que explican el fenómeno más un término de error sea positivo. ¿Sí? Va. Bien. Ahora, entonces lo único que hago es espejo. Voy a pasar la combinación lineal de factores del otro lado de la desigualdad, y me va a quedar que es la probabilidad de que epsilon sea mayor que la combinación lineal de factores. Es decir, es la probabilidad de que epsilon i sea mayor que menos x1 por teta 1 más, bueno, todo esto negativo, ¿no? Más x2 por teta 2 más así puntitos xk por teta k. ¿Sí? ¿Hasta aquí están de acuerdo conmigo? Es eso nada más. Entonces es combinación lineal de factores. Es decir, por ejemplo,
Llevemos al caso que estamos pensando de las personas que trabajan o no trabajan. Entonces, vamos a asumir que cada uno de estos factores es una característica de esa persona. Es, por ejemplo, su edad, su educación, si está casado o no está casada, o casado, casade, si tiene hijos o no tiene hijos, y, por ejemplo, otra cosa, ¿no? Como si tiene labores de cuidado que atender o no, por ejemplo. Entonces, la combinación lineal de todos estos factores, ponderada por teta, ¿sí? Entonces, teta es un ponderador, ¿no? Entonces, ¿qué tanto contribuye cada variable a que esta combinación lineal sea de su forma negativa menor a epsilon? ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Teta son ponderadores simplemente. Es como el equivalente a betas cuando hicimos regresión. Es eso. ¿Sí? Pero son ponderadores del- en este caso, del modelo subyacente. Piénsenlo un poco así, es como cuánto le vamos a poner de peso a la edad para determinar la probabilidad de que la persona trabaje, ¿no? Le vamos a poner poquito, ¿no? Porque a lo mejor eso no es relevante, sino que lo relevante es que tenga cuidado a que atender, ¿no? Por ejemplo, tenga que atender a alguien en la casa, entonces por eso no puede trabajar. Entonces, ¿qué variable es la que va a tener más peso? Ese factor, ¿no? Eso es lo que cuantifica TET. Bien, ¿hasta aquí alguna vez? ¿Vamos bien? Ok. Y esto entonces es un problema de estadística que ya sabemos resolver. ¿Cómo es? Seguramente se acordarán cómo yo dije, epsilon se distribuye normal, ¿no? Entonces, si epsilon se distribuye normal 0, 1, entonces, ¿cómo se vería su gráfica? Ah, bueno, la gráfica de epsilon debería de verse algo así. Por aquí está el infinito y por aquí está el menos infinito. Está centrada en 0, ¿no? Está centrada en 0 y esta es la función de densidad de epsilon. ¿Están de acuerdo conmigo hasta aquí? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Cuando digo que sea la probabilidad de que epsilon sea mayor que xi por teta. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Ah, estoy diciendo que existe una combinación lineal de xi por teta y ese valor debe de ser un real. ¿Están de acuerdo conmigo? Pues es decir, la suma ponderada de factores, toda esta suma ponderada de factores, debe de ser igual a un real. ¿Sí? Es una constante. Bueno, sí, una constante en este momento. ¿Sí? Entonces, esa constante la puedo colocar en cualquier parte de la distribución. Entonces, seguramente a nadie le molestará que, por ejemplo, esa la ponga aquí. Y yo diga que aquí está X y por teta, negativo, de hecho. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo hasta aquí? ¿Hay alguien que no? Ok. Entonces, cuando yo digo que la probabilidad de que epsilon sea mayor que esta constante, lo que me estoy preguntando es, ¿cuál es esta área? ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, ya desde aquí, lo que podemos ver es que entonces voy a cambiar de color, voy a poner azul y voy a poner, bueno, esta le voy a poner aquí un cuadrito. Esta es el área, es equivalente a la probabilidad de quién, de que Y sea igual a 1. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Entonces, si yo llamo, por ejemplo, si yo pongo rojo aquí en esta área, entonces rojo, ¿a qué sería igual? A la probabilidad de qué? De que Y sea igual a 0. ¿Están de acuerdo? Pues ya tiene sentido, ¿no? Decir, pues el problema en realidad no es tan complicado. El problema solo es encontrar quién es este XY por teta, dónde está ubicado. Y ese XY por teta solo está particionando la distribución de epsilon. Lo que quede del lado azul será la probabilidad de que Y sea igual a 1. Y lo que quede del lado rojo será la probabilidad de que Y sea igual a 0. Según nuestro curso de estadística, ¿cuánto debe integrar toda la región debajo de la curva? 1, ¿no? Entonces, la proporción que es azul será la fracción, es la probabilidad, y la roja será también una fracción, que es la probabilidad. ¿Sí? ¿Hasta aquí, duda? ¿Vamos bien? ¿Todo hace sentido? ¿Sí? Va, ok. Entonces, si se acuerdan del curso de estadística, tómenle valor y digan, sí, sí vale la pena. Sí, mucho de eso que aprendieron ahí vale mucho la pena. Entonces, fíjense que lo que tengo que resolver es esto.
La probabilidad de que epsilon sea mayor que esta constante que está ubicada aquí, que esta constante, esta probabilidad, es simplemente la integral que va desde esta región, desde este punto, hasta infinito. ¿Sí? Es eso, es esa integral. Y esta, yo ya, entonces esta es la función, esta es la probabilidad acumulada. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿no? Ya, hecho. Va. Entonces, aquí vamos a utilizar algunas reglas de la integral, muy sencillas. No, nada complicado, espero. Entonces, la primera cosa que quiero que recuerden es esta. Es, toda la región debajo de la curva debe integrar uno. Es decir, cuando yo vea la curva de la normal, toda esta región, toda la región que está debajo de la normal, integra uno. Entonces, lo que voy a hacer es ahora partirla en dos tramos. Eso es lo que hago en el siguiente renglón. Entonces, tomo la distribución, así tal cual, y decido partirla en dos tramos. Primero ubico dónde está justamente el factor menos xy por teta. Ya lo ubiqué, aquí está. Entonces, voy a particionar una parte de la región, va a ser esta región, va a ser que es la que está de este lado, y a esa va a ser esta integral, que le voy a poner aquí en el cuadro verde, solamente para propósitos de esquemáticos, ¿no? Entonces, lo que estoy marcando en el cuadro verde es esta región de la curva. ¿Sí? ¿Hasta ahí están conmigo? Y entonces, la región que voy a poner en azul, que sería esta, es justamente la que está en este cuadro, ¿no? Dicho de otro modo, lo que estoy haciendo es esto, es tomar la probabilidad de que y sea igual a cero, más la probabilidad de que y sea igual a uno. Eso es lo único que estoy haciendo. Estoy partiendo la región de la curva en dos tramos. ¿Bien? Ahora, entonces, pero luego aquí abajo hago un pequeño ajuste en la siguiente línea. ¿Qué es el ajuste que voy a hacer en la siguiente línea? La primera integral queda igual, ¿no? La primera integral no la estoy alterando. ¿A quién es a la que estoy alterando? A la segunda integral. ¿Qué es lo que estoy utilizando en la segunda integral? Una propiedad de simetría. ¿Cuál propiedad de simetría es la que estoy utilizando? Es esta. Es decir, si yo tengo que integrar una región que va desde este punto, que le llamé menos xy por teta, hasta este punto, toda esta región, esto es exactamente equivalente, por eso le pongo tres rayitas, a integrar la siguiente región. Es en realidad ubicar por simetría este mismo, pero del otro lado, porque acuérdense que esta está centrada en cero. Entonces, quiere decir que hay otra igualito aquí que se llama xy por teta, en positivo. Entonces, ese amigo está del otro lado y la región que está aquí, las dos regiones azules valen lo mismo. Es como si hubiera volteado la integral, simplemente la volteo y digo, hago lo mismo, simplemente que les cambie el signo. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo el mundo? ¿Alguien que me perdió? ¿No? Vale. Ahora, entonces, por eso es que esta segunda integral la tomo desde menos infinito hasta xy por teta. Entonces va desde menos infinito hasta xy por teta. En este rango es donde estoy integrando para la segunda integral que estoy marcando. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Me dicen? ¿Sí? Ok. Buenísimo. Entonces, ya está. Esto yo lo sé hacer, porque esto yo lo sé hacer por tablas de la normal. Si voy a unas tablas de la normal, esto se llama, que no sé cómo se llama esta letra en griega. Yo siempre le decía a Narcita de Star Wars, pero ¿cómo se llama? Ah, este, es, ¿sí? No, sí, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, este símbolo. Mil disculpas, mi ignorancia se nota muchísimo en este punto, pero este símbolo, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, este símbolo, vale. Este, lo voy a denotar como esto. Y lo que significa es simplemente la integral desde menos infinito hasta el punto que está dentro del paréntesis. La segunda es la integral desde menos infinito hasta el punto que está entre paréntesis. ¿Están de acuerdo? Solo estoy diciendo esto. Es la función de la normal acumulada hasta el punto xy por beta en un caso, y la integral de la normal desde menos infinito hasta el menos xy por teta. Es simple. Es lo único que estoy haciendo.
Bien. Ahora, también por simetría entonces, y esto ya se los dejo un poco para que ustedes lo piensen, el siguiente renglón ocupa la misma idea de cómo llegué a esta integral que les puse en el cuadro azul, pero ahora en reversa pueden llegar a demostrar que esto es cierto lo que estoy poniendo en este renglón. Que en realidad esto que está aquí es equivalente a la línea que está arriba. Y hace sentido, es decir, vamos, o sea, vamos a hacerlo en dibujo para que no se, ¿cómo se llama? No genere confusión más, pero no lo voy a demostrar analíticamente, pero no es muy difícil, pero vamos a hacer un dibujo para ilustrar. Entonces, noten, la acumulación de la probabilidad hasta menos xi por teta, esta se simbolizaría como la integral de la región que va, ay, chin, me queda bastante chueco. Ahí está. Ya. Esta que está aquí, lo que estoy diciendo es la integral que va desde menos infinito hasta menos xi por teta. Entonces, digamos que xi por teta está aquí, negativo. Entonces, esta expresión es esta región. ¿Sí? ¿Hasta ahí están de acuerdo conmigo? Vale. ¿De qué otra manera puedo encontrar esta región? Bueno, la otra manera de encontrarla es la siguiente. Es tomar toda la distribución, otra vez, toda la distribución. Voy a localizar ahora a dónde está el valor de xy por teta, pero en positivo. Entonces aquí está xy por teta. Este es el punto xy por teta. Entonces yo sé que todo abajo de la curva vale 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo encuentro? Bien, entonces, ahora, lo que quiero que pensemos es lo siguiente. Entonces, si yo tengo ahora, lo que yo tengo ahora entonces es, por un lado, yo sé que la integral desde menos infinito hasta xy es la región azul, ¿no? Esta región, esta integral va desde menos infinito, hasta xy. Esta región es equivalente a integrar desde infinito hasta xy. Estas dos regiones son equivalentes, ¿no? Entonces, si yo sé que todo vale 1, es decir, todo debajo de la curva vale 1, entonces, ¿cómo puedo encontrar la región azul utilizando el planteamiento de la región roja? Bueno, o cómo puedo expresarlo en esos términos. Bueno, es más o menos sencillo, es decir, simplemente lo que puedo hacer es tomar cuál es 1, es tomar 1 porque yo sé que todo vale 1 y le voy a restar justamente la integral que va desde menos infinito hasta el punto xy por teta. Y a eso es a lo que le llamo phi de xy por teta. Entonces, la región roja es equivalente a 1 menos S, que es exactamente equivalente a la región azul. Esa es la razón por la que utilizo esta expresión en lugar de la expresión que tenía justamente arriba. ¿Vale? ¿Hace sentido hasta aquí? Sí. Vale, bueno. Ahora, ya voy cerrando un poco el planteamiento porque quiero hacer un par de cosas en la computadora antes de poder continuar con lo demás. Entonces, lo primero entonces es, ah, en realidad, entonces ya llegué a esta conclusión. La probabilidad de que y sea igual a 1, es decir, la probabilidad de que yo observe el evento 1 y la probabilidad de que yo observe el evento 0 es igual simplemente a la probabilidad de que epsilon esté por encima de la región o que epsilon esté por debajo de la región. Es así de sencillo. Y es equivalente a estas dos expresiones que puse, ¿no? Ahora bien, ¿qué fenómeno les recuerda a este planteamiento? Seguramente hay un fenómeno que conocen que es este planteamiento. ¿Qué fenómeno es el que seguramente? No, es que no sé. Cuando yo era niño sí lo hacía, pero no sé ustedes tal vez. Lanzar una moneda, echar volado, le decíamos. ¿Sí? ¿Cuál era la probabilidad de que cayera una cara o la otra cara de la moneda? Un medio, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué razón asumíamos que esto era así? Había dos opciones y ¿qué otra cosa?
que no podían pasar simultáneamente y que epsilon, que igual bien, que la región XY por teta, ¿dónde estaba? ¿Cuál era el umbral? ¿Qué es lo que determinaba que ganara o que perdiera el volado? En términos de la región. Es decir, allá arriba yo les dije, hay una XY por teta, que es el que delimita la región. Aquí, ¿dónde se ubica ese XY por teta en el caso de lanzar una moneda? En el cero exactamente. Porque lo que asumimos es que la moneda es perfectamente simétrica. Eso quiere decir que XY por teta, en el caso de lanzar una moneda, está exactamente en el cero. Porque la probabilidad de ganar es un medio y la probabilidad de perder es también exactamente un medio. ¿Sí? Pero nosotros no estamos en ese mundo. Estamos en el mundo de que, por ejemplo, la probabilidad de que una mujer esté en el mercado laboral o que no esté en el mercado laboral no es exactamente un medio. ¿No? O la probabilidad de que un niño pase sus materias, que no las pase, no es exactamente un medio. ¿Sí? No estamos en ese mundo. Entonces, por eso tiene sentido estimar lo que queremos hacer. Pero bueno, esa es la primera parte. Pero si ustedes se acuerdan, los volados dijimos que son un tipo de fenómeno muy particular en estadística que le llamamos fenómenos del tipo Bernoulli. ¿Sí lo recuerdan? ¿Qué significaba que un fenómeno fuera del tipo Bernoulli? ¿Alguien lo recuerda? Que eran, justo ya me lo dijiste, que eran qué variables, que solo son dos posibles resultados, sí, son independientes, sí, ¿vale? Es un fenómeno Bernoulli. Entonces, en realidad estamos en un fenómeno Bernoulli. Y esos fenómenos Bernoulli se modelan así. ¿Se acuerdan? Esta es la función de densidad de una Bernoulli. La probabilidad de éxito elevado a la ocurrencia de que sea éxito, multiplicado por la probabilidad de fracaso, elevado a uno menos lo que ocurrió. Si ocurrió 0,1. ¿Están de acuerdo conmigo? Esto es una Bernoulli. Esto de aquí es una pura y llana Bernoulli. Una Bernoulli. Bien, ¿hasta ahí están de acuerdo conmigo? ¿Dudas? ¿No? Vale, buenísimo. Entonces, ahora sí, hablemos de cómo vamos a estimar esto. Entonces, me voy a ir vamos a Python. Pues en Python voy a trabajar hoy con el que se llama elección binaria, que es clase 5 y vamos a trabajar con este Jupyter Notebook, y vamos a trabajar con este CSV de MROS. Entonces necesitan las dos cosas. Entonces, si lo abren como yo en Colab, necesitan la URL del Jupyter Notebook. Entonces, vamos a colar. Y vamos a decirle que desde GitHub y que abra justo este nodo. Y vamos a necesitar el dataset. Entonces el dataset lo voy a descargar desde el GitHub. Me voy a regresar aquí y en ROPS es el que necesito descargar. Le voy a dar que se descargue. Ya que lo descargué, entonces simplemente voy a volar, le doy clic aquí en esta carpeta y voy a subir el dataset. Y el dataset está por acá, en ROPS. Me va a decir que se va a perder cuando se desconecte el entorno. Sí, le voy a decir que sí. Está bien. Listo. Y ya cargué el archivo. Este es el archivo con el que voy a trabajar. ¿Sí? ¿Dudas hasta este punto? ¿Muy bien? Va, va. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estimar un modelo Probit. Ahorita voy a definir qué es eso. Todavía no lo he definido, pero lo voy a definir. Entonces, el conjunto de datos que vamos a utilizar es un conjunto que nos permite estimar la participación laboral femenina. Entonces, el ejercicio, lo que vamos a hacer es trabajar lo siguiente. Vamos a utilizar datos que cubren una muestra de 753 mujeres que tienen edades entre 30 y 60 años en el 75. Está bastante baja, bastante vieja la tabla, ¿no? Pero pues también es un ejemplo de paper clásico, ¿no? El paper original es es un paper de Ambrose del 87. Digamos, es una extensión del otro que hicimos de sistemas de ecuaciones. Entonces, que también era un paper de Ambrose, pero este también es.
Un paper clásico, también he publicado en una de las 7 revistas que todos queremos publicar, que es la econométrica. Hay como 2 revistas en las que todos queremos publicar, ¿no? American Economic Review y aquí, econométrica. Bien, bien, entonces, ¿cuáles son las variables que, ah, que vamos a utilizar? Es la siguiente. Entonces, la primera variable es el FP, que es una variable que me va a indicar si la persona, que es mujeres blancas, en este caso, lo único que tengo en este dataset, mujeres blancas trabajan o no trabajan. Entonces, es una variable categórica que solo va a tomar el valor de 0 y 1. ¿Sí? Entonces, lo que yo estoy diciendo es que yo no observo exactamente el modelo latente. Lo que estoy observando es el resultado. Esta mujer está en el mercado laboral, está fuera del mercado laboral. Eso es lo único que estoy observando. Luego, ¿qué variables voy a utilizar para explicar el modelo subyacente? Va a ser el número de hijos, que son menores que 6 años. Un poco la hipótesis, creo que la comenté en la clase pasada, que es que es un poco indicador de si las mujeres tienen que tener labores de cuidado en el hogar, sobre todo porque eso es como lo que ocurría al menos en esa época, ¿no? En los 70, es decir, si las mujeres tenían hijos pequeños en casa, difícilmente trabajaban porque no había mecanismo. Bueno, México está en esa situación ahora, ¿no? Si cierras guarderías, pues las llevas a los 70. Es básicamente lo que pasó. Este, es decir, no tienes dónde puedas llevar a tus hijos de una forma segura, entonces no puedes ingresar al mercado laboral. En ese sentido es que digo que estamos en los 70. Luego, el número de hijos mayores de 6 años, que en teoría lo que se piensa es que los hijos que son mayores de 6 años ya acuden a algún sistema educativo más institucionalizado y entonces, digamos, permite liberar el tiempo para que las mujeres puedan estar en el mercado laboral. Y luego la edad, y por ejemplo, si atendió el college, y bueno, si ella atendió el college, la mujer, si el esposo atendió el college, entonces es como la diferencia, ¿no? Es decir, habla un poco de la educación secundaria, ¿no? Si fue, el college es más o menos el equivalente a la preparatoria en México, ¿no? Por eso es que es importante, es relevante. Eh, Luego, la expectativa del salario de las mujeres en el mercado laboral. Y por último, el ingreso, la aportación. Sí, la parte del ingreso que quedaría del hogar si la mujer no trabajara, ¿no? Eso es lo que voy a utilizar como para explicar el fenómeno de que la mujer esté en el mercado laboral o no. Bien, entonces vamos a importar los datos. Entonces, cuando le den esto, les voy a decir que si se pierde el entorno de ejecución, se pierde la instalación. Sí, estoy de acuerdo, no pasa nada. Y voy a importar un modelo que se llama Probit, que está en la biblioteca que se llama StatModel. Hasta aquí todo debe funcionar, espero. ¿Sí? ¿O alguien tiene algún tema? ¿Todo el mundo? Ok. ¿Eh? El internet, ¿verdad? Sí, está horrible. No. Ok, bien. Luego voy a importar el dataset y, y aquí se vería el dataset. Noten que tenemos un pequeño tema, ¿no? El dataset originalmente, esta es una encuesta, entonces viene, ¿cómo se llama? Codificada como encuesta. Entonces, la variable que nos interesa a nosotros viene con respuestas de sí o no, y también las variables de si atendieron el college o no, también vienen con respuestas de sí o no. ¿Vale? Entonces, hay que cambiar eso, y lo vamos a cambiar con este código de Python. Entonces, lo primero que voy a hacer es a mi tabla de datos, voy a crear una nueva variable que se va a llamar LFP-D. Es una nueva variable que va a tomar el valor de 0. O sea, hagan de cuenta, lo que voy a hacer primero es imputar una columna de ceros al dataset, de entrada. Luego, esa columna de ceros lo voy a reemplazar. Voy a utilizar data.log. Lo que me permite el punto log es localizar condiciones específicas dentro de la tabla. Es hacer un filtro. ¿Sí? Entonces le voy a decir, data, haz un filtro y quiero que localices dentro de la variable que se llama LSP todos los que dicen Y. ¿Sí? Y para todos los que dicen Y, toma la variable que se llama LSP-D, la que tiene valores de 0 en este momento, y reemplaces ese 0 por un 1. ¿Sí? Entonces lo que hago es simplemente una columna de puros ceros, luego filtro las personas que están en el mercado laboral y a esas personas les pongo el 1. Y ya, y suelto el filtro, ¿no? Digamos, ¿no? Libero el filtro y ya tengo mi tabla con ceros y unos. Y hago lo mismo para la variable que es la de que si atendieron el college o no, tanto la esposa como el esposo, y listo. Y vamos a imprimir nuestro dataset, y mi dataset se vería de esta manera. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda?
Bien, vamos a ver estadísticas descriptivas. Entonces, veamos muy rápido. Por ejemplo, ahora tenemos 753 mujeres en nuestro dataset. Por ejemplo, el número de hijos menores a 5 años, la media es 0.023. Entonces, en realidad, digamos que el promedio de hijos menores a 5 años de estas mujeres es bajo, es 0.23, es decir, no hay muchos, sino casi no es un hijo, vamos a llamarlo de esa manera. El número de hijos de 6 a 18 es 1.35 promedio. La edad de las mujeres que están promedio es 42. Y el logaritmo del salario esperado es 1.9. Bueno, eso no, lo vamos a dejar ahorita, pero lo que me interesa son las últimas tres columnas. Es, por ejemplo, la variable LFP-D me dice que es 0.56. ¿Cómo interpretaría yo este 0.56? ¿Alguien ya lo pensó? ¿Qué significa este 0.56 de esta variable que es una DOM? Exacto, ¿sí? Es decir, el 56, casi 57% de las mujeres en esta tabla de datos trabajan, ¿sí? Y el restante no. Eso es lo que está diciendo. Es una DOMI. Cuando a una DOMI le sacamos la media, es una proporción. Luego, lo que está diciendo también luego es que el punto, casi el 30, 28% de las mujeres fue al college, de las esposas, y casi el 40% de los esposos fue al college. ¿Vale? Bien, hasta aquí, ¿no? ¿Todo bien? Ok, vale. Entonces ahora sí, vaya, me regreso a mi parte teórica. Entonces ya tengo mi dataset. Mi problema ya ahora sí ya tiene cara, ¿no? Es decir, quiero estimar la probabilidad de que una mujer esté en el mercado laboral. Ese es mi objetivo. ¿Y cómo lo voy a estimar? Lo voy a estimar con características asociadas a ella y a su entorno. ¿Qué características tengo asociado a ella? Bueno, su edad, básicamente, ¿no? Y su educación, si fue college o no. Su entorno es, ¿tiene hijos o no tiene hijos? Y bajo qué condiciones tiene hijos. Y, por ejemplo, si su esposo fue al college o no. Y también, por ejemplo, cuánto aportaría ella al ingreso si es que estuviera en el mercado laboral, que es parte como del entorno, ¿no? Eso es lo que tendríamos en este momento. ¿Qué es lo que nos podría explicar el fenómeno? Me voy a mi pizarra. Entonces, vamos entonces a estimar esto por máxima verosimilitud. ¿Qué significa eso? Entonces, estimar por máxima verosimilitud significa construir una función de verosimilitud, que sería esta función. Está muy grande. Déjenme hacer aquí un espacio para darle un contexto a esto. Esta función de verosimilitud, como se lee, es la siguiente, es decir, es la función de distribución conjunta para todos los individuos en la muestra. Es decir, ¿cuál es la función que describe todas las observaciones observadas? Digamos, valga la redundancia. Es decir, que tengamos una mujer, por ejemplo, de las 753, que tengamos que casi el 60% trabajen, está contenido en esta función de densidad. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque esta función de densidad, si si el fenómeno original es Bernoulli, quiere decir que en estricto sentido, la función de densidad conjunta, esta función de densidad conjunta se debería de ver como la función de densidad asociada a la mujer 1, condicional en sus características, por la función de densidad de la mujer 2 asociada a sus características. Así, hasta el último caso, la función de densidad de la mujer enésima en la muestra, condicional en sus características. O dicho de otra manera, esto es, ¿cuál es la probabilidad de que la mujer 1, por ejemplo, vamos a asumir que la mujer 1 está en el mercado laboral? Entonces, ella es 1. Vamos a asumir que la mujer 2 no. Entonces, la probabilidad de que Y2 sea igual a 0. ¿Sí? Todo esto es esto. La probabilidad, y vamos a decir que la última mujer está en el mercado laboral. Esto es la función de densidad conjunta de que toda la muestra esté como la estamos observando. ¿Sí? A esta función de densidad le voy a llamar función de verosimilitud. Le voy a dar la letra L. Mm, No, porque el teorema de Bayes es función de distribución conjunta, y en este caso no. No estoy utilizando. Sí, porque ahí sería como una distribución total, ¿no? No, aquí no. Es solo cuál es la función de probabilidad de que todo esté como lo estoy observando, ¿no? Eso es lo que está modelando esto. Y cada una de estas son Bernoulli. Cada una de estas probabilidades son Bernoulli. Bien.
Entonces, mi problema se reduce, digámoslo así, a grosso modo, a resolver este problema de optimización. Tengo que maximizar la función de densidad, que es decir, maximizar la función de verosimilitud, y bueno, yo sé hacer eso, ¿no? Mi curso de micro me enseñó que para resolver un problema de optimización tengo que hacer varias cosas. Cuando la función está muy fea, ¿qué hago? Tomo logaritmos. Tomo logaritmos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, linealizar es una manera de decir. ¿Por qué tomo logaritmos? Porque es una transformación monótona y mantiene los óptimos en su lugar. Es decir, los máximos y los mínimos no se mueven del lugar, se quedan en el mismo lugar. Solo que cuando los hacen logarítmicos se vuelve más sencillo de derivar. Por eso utilizamos logaritmos. Entonces voy a resolver el problema de, por eso los que hacen macro le dicen linealizar, pero en realidad solo están haciendo una transformación monótona de su problema porque saben que se preservan los óptimos. ¿Vale? Pero todo tiene que ver con optimización. Es un problema de optimización. Los economistas lo llevamos a micro y a macro, lo cual está bien, pero este es el problema, ¿no? Entonces, resolvemos esto y simplemente resolver esto. Ya, no vamos a resolver, no te preocupes. No aquí, en las notas sí están, pero aquí no vamos a tener esa tortura. Y tendría yo que obtener dos cosas. Uno, el gradiente. Seguramente ustedes han visto por ahí artículos que dicen que muchos problemas se resuelven por gradiente descendiente. Seguramente lo han leído por ahí. Significa encontrar este muchacho y aproximar la solución con este muchacho, con el gradiente. El software lo hace, no se preocupe. Y esta que está aquí es la segunda derivada, que es el hessiano, y sería la segunda derivada, y lo que me permite encontrar es la varianza y covarianza. Para eso me sirve. Ya. No se preocupen por eso. Pero ese es un poco, ese es el planteamiento, eso es lo que hace el software. ¿Sí? ¿Hasta aquí, Luna? Si quieren profundizar un poquito más en las notas, dejé un poquito más de detalle del procedimiento. ¿Vale? Ahora, esto, digo, ahí aquí pongo el resumen, ¿no? Entonces, el gradiente, cuando encuentro cuál es el óptimo, ese se encontraría los coeficientes θ, los ponderadores θ que solucionan el problema. Así es como los encuentro. Tengo que encontrar un óptimo y luego los evalúo en la varianza y así obtengo la varianza total de los estimadores. Y las pruebas de hipótesis entonces son básicamente son tres. Uno es que en realidad ahora lo que voy a cambiar es que no voy a utilizar una T para evaluar la significancia individual de los coeficientes, sino voy a utilizar una Z, es decir, una normal estándar. ¿Por qué? Porque ese es un problema de máxima verosimilitud, entonces por eso se utiliza una normal estándar. Luego, para evaluar la prueba global voy a utilizar una prueba de Wald, seguramente también la han leído, una prueba de Wald simplemente es esto, es esta expresión y es un h cuadrado, también lo vamos a ver ahorita que veamos el resultado, y voy a utilizar un log-lax, una versión de la razón de verosimilitud, que es un h cuadrado. Es lo único que voy a utilizar, ¿vale? Bien, ahora, ahora sí, ya, para efectos específicos de lo que voy a hacer ahorita en Python, entonces vamos a estimar un modelo de respuesta binaria, es decir, la probabilidad de que y sea igual a 1 es equivalente a resolver este problema. Y una de las cosas que seguramente ya notaron es que no podemos hacer una interpretación directa de los tetas, es decir, de z1, z2 y zk, no los podríamos interpretar directamente. ¿Por qué razón no los podríamos interpretar directamente? Porque son un modelo subyacente. No sabemos exactamente cómo es ese modelo subyacente. Asumimos que es una combinación lineal. No podríamos interpretarlo, es decir, no es como cuando hacemos una regresión y tomamos el coeficiente asociado a la edad, por ejemplo, y entonces lo interpretamos directo y decimos que por cada año de edad se incrementa, no sé, en alguna proporción la variable que nos interesa. En este caso, por ejemplo, la probabilidad de entrada al mercado laboral. No se evalúa así de sencillo, se evalúa en términos de sus efectos marginales. Y entonces, y los efectos marginales no son otra cosa que la variación de la probabilidad derivada de variar es las variables de interés. Entonces, por ejemplo, vamos a asumir que esta es la probabilidad de que la mujer esté en el mercado laboral, condicional a, digamos, que XJ es la edad. Entonces, ¿cómo sabríamos cuál es el efecto que tiene la edad en la probabilidad de que la mujer esté en el mercado laboral? Tendríamos que resolver esta derivada. ¿Sí? Esta derivada también la resuelve todo, pero el efecto marginal es este. Entonces y noten que entonces es un cambio en probabilidad, se interpreta de esta manera. ¿Cuánto cambia la probabilidad de que la mujer esté en el mercado laboral por ejemplo,
una variación de un año en su edad. Eso es distinto respecto del escenario que ya veníamos trayendo antes, que era el modelo lineal, ¿no? Porque aquí todo es en términos de probabilidad. Por ejemplo, otra cosa que podríamos tratar de interpretar, ¿cuánto cambia la probabilidad de que la mujer esté en el mercado laboral si se incrementa su ingreso potencial en el mercado laboral? ¿No? Otra pregunta que se pueden hacer es, ¿cuánto cambia la probabilidad de que una mujer esté en el mercado laboral si tiene, si incrementa el número de hijos que tiene menores de 5 años? Si se incrementa en un hijo. En teoría lo que debería pasar es que se disminuiría la probabilidad de estar en el mercado laboral. Eso dice la hipótesis que estamos diciendo. Si se incrementa el número de hijos que tiene mayores a 6 años, entonces su probabilidad probablemente de estar en el mercado laboral se incrementa. ¿Sí? Pero entonces noten que esto es condicional a la variable que estén analizando. Por ejemplo, en este caso, y igual a 1. Podrían hacer lo mismo para y igual a 0. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que la mujer esté fuera del mercado laboral? Sería la probabilidad de que y sea igual a 0 y analizarlo para cada una de las variables. ¿Sí? ¿Hasta aquí duda? No, vamos bien. ¿Queda claro? Ahora bien, en términos para las que son variables dicotómicas o categóricas, es más sencillo, no hay que hacer una derivada, simplemente hay que hacer la diferencia de dos probabilidades. La probabilidad de que la mujer esté en el mercado laboral, por ejemplo, en este caso, que es la probabilidad de que y sea igual a 1, condicional y, por ejemplo, vamos a decir que esta variable que está aquí es que es una variable, digamos que la variable es que atendió el college. ¿Sí? Entonces, esta es la probabilidad de que la mujer esté en el mercado laboral condicional en que fue al college, menos la probabilidad de que la mujer esté en el mercado laboral condicional en que no fue al college. Y la diferencia entonces nos diría el aporte que le da el atender la educación secundaria para estar en el mercado laboral. ¿Sí? ¿Dudas hasta este punto? Podríamos incorporar otros factores, como que, por ejemplo, raza, ¿no? Pero en este caso no, porque solo tenemos mujeres blancas, ¿no? Pero si tuviéramos nuestra tabla de datos con mujeres de otro tipo de ascendencia, podríamos tener un análisis. Bien. Ok, bueno, y una pequeña nota aquí chiquita. Si ustedes se acuerdan de su problema de análisis de Bernoulli, se acordarán que la media es esta, la probabilidad, ¿cuál es la media? La probabilidad de que y sea igual a 1, px, ¿no? Entonces, si la probabilidad del otro es 1 menos px, y la varianza es muy sencilla, p por x por 1 menos p, ¿no? Solamente porque se acuerdan. Entonces, ¿qué tanto varía la respuesta? Es esto. Pero bueno, es un pequeño, digamos, paréntesis para que se acuerden de este tipo de cosas, de que todo lo que aprendieron en estadística es importante. ¿No? Entonces, ¿quién es de estadística? ¿No? Ya no se acuerdan, ¿no? Bueno, ok. Desenvuelve su curso fundamental. Bien, ahora sí, vámonos a estimar, y para estimar nuestro modelo tenemos dos opciones. Uno que se llama Logit y otro que se llama Probit. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Uno, el que se llama Logit, bueno, los dos, Logit y Probit, asumen la misma estructura. Un modelo subyacente, que es este. De hecho, noten que aquí ya cambié teta por beta para hacerlo más intuitivo. Es decir, entonces la combinación lineal son un montón de factores. Y el modelo, lo que sí podemos observar es esta respuesta. Todos parten de la misma idea, tienen la misma idea. ¿Qué es lo que los hace diferentes? Bueno, otra cosa que también conviven es que la probabilidad es exactamente igual y a esa G que está ahí, esa letra G que está ahí, es una función de densidad que voy a poder intercambiar. Si utilizo una normal estándar en ese lugar de la G, eso se va a llamar Probit. Si utilizo una logística, se va a llamar Logit. ¿Sí? Entonces, los dos modelos funcionan y sirven para lo mismo. Un Probit y un Logit es exactamente lo mismo. La diferencia es la función de densidad que está asociada al problema. ¿Sí? ¿Dudas hasta este punto? ¿Todo bien? Ok, vayamos a estimar. Entonces, en Python vamos a estimarlo. Entonces, lo primero es voy a definir mi variable dependiente. Mi variable dependiente es una variable que es una dicotómica, que es, no me lo hago un poquito, no, espera. La variable dependiente es esta, y, listo. Esta es mi variable dependiente. Puros unos y ceros, ¿vale?
Mis variables explicativas van a ser el número de hijos menor a 5 años, el número de hijos de 6 a 18, la edad, si esa mujer atendió el college, si su esposo atendió el college, el logaritmo del salario esperado en el mercado laboral y el ingreso de la familia que quedaría si es que ella está fuera del mercado. ¿Sí? Eso es lo que va a explicar mi fenómeno. Y le voy a agregar una constante. Y listo, mi matriz se vería de esta manera. Esa es mi matriz de regreso. ¿Sí? Vamos a estimar esto. ¿Cómo lo hacemos? Es muy sencillo. Voy a utilizar la función probit. Entonces, como les dije, voy a hacer un probit, pero ustedes pueden cambiar esto por un logit si luego si quieren. Ahorita vamos a hacer un probit, que es como el objetivo de la clase, y luego lo voy a cambiar por un logit en las siguientes clases, pero porque voy a cambiar, voy a extender este modelo. Bien, entonces el probit simplemente necesita que le indique quién es la variable dependiente y quiénes son las variables explicativas. Y solamente por si hay algún valor, esta es una encuesta, entonces puede tener errores de captura. Por ejemplo, que alguien puso un número y puso un espacio al inicio, entonces a lo mejor a veces esto el software lo interpreta como que es un carácter, porque tiene un espacio al inicio. Entonces, para eliminar esas posibilidades, estoy tomando que x.astype float. Lo que estoy haciendo es forzar que todos los datos que estén en la tabla X sean flotantes o numéricos. ¿Sí? Por eso estoy utilizando las float. Y luego, le digo, esto es un probit. Y luego, a este objeto que se va a llamar model, le voy a decir punto fix, que es ajustate o estima el modelo. Y ese se va a llamar probit model. Y luego voy a imprimir el summary, que es la tabla resumen de la estimación. Y vamos a ver cómo se ve esta estimación. Y aquí está, me dice, son 753 observaciones. Si hay un pseudo R cuadrado que se estima, que es .12, el logaritmo de la verosimilitud es 400 menos 452. ¿Qué otra cosa tiene aquí? Creo que nada más. Y bueno, veamos entonces cuáles son los coeficientes. Entonces, estos son los ponderadores que permiten llegar al modelo subyacente. El modelo subyacente, es decir, déjenme, voy a mi pizarra. El modelo subyacente, si yo lo quiero ver así, el y pelito es igual a la siguiente expresión. Sería 1.19, 1.91, que es la constante, más, menos 4, menos 0.4, no, menos 0.87, que es el número de hijos menores a 5 años, menos 0.3 del número de hijos de 6 a 18, ¿sí? Estos serían, cada uno de estos coeficientes son los ponderadores del modelo subyacente, ¿no? Y así puedo continuar, ¿no? Más todos los demás. Entonces, lo que me dice la regla es que yo puedo observar a J. J solo toma el valor de 1 y 0. Y J va a ser, si J es positivo, si toda la combinación es positiva, entonces será el caso de 1. Si J es menor a 0, será el caso, perdón, 0. ¿Sí? Eso es lo que tengo ahí. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Aquí alguna? Listo. Y bueno, y noten que entonces el estadístico que vamos a ocupar para evaluar la significancia de cada uno de los coeficientes es un estadístico Z, una normal. Entonces, lo que tenemos aquí es el p-value y nos sale que casi todos son significativos, excepto los hijos de 6 a 18 y el que si el esposo atendió el college o no. No son significativos para el modelo subyacente, ¿no? Listo. Pero no puedo hacer más interpretación que esto, hasta aquí, ¿no? Donde puedo hacer interpretación son en los efectos marginales. Entonces vamos a calcular efectos marginales. Bien. Y los efectos marginales, para eso, quiero que partamos primero de un cross table, este cross table que está aquí. Este cross table es simplemente, lo que estoy haciendo es un conteo muy rápido, es decir, si el esposo atendió el college, es no y sí. Y si la mujer está en el mercado laboral, sí o no. Entonces, por ejemplo, para los casos en que el esposo no fue al college y la mujer no está en el mercado laboral, son 207 casos. ¿Sí? Luego, si el esposo fue al college, pero la esposa no está en el mercado laboral, son 118 casos. Entonces, mujeres fuera del mercado laboral se dividen en 207 con esposo en college y con 118 con esposo sin
perdón, esposo sin college y con esposo con educación secundaria. ¿Sí? Luego, si sí están en el mercado laboral, son 251 y con esposo que no fue a educación secundaria y 177 con esposo que fue a educación secundaria. ¿Sí? Eso es cómo se debe distribuir. Ahora bien, esta tabla tiene la intención de motivar un efecto marginal que tal vez debería ser un poquito interesante para nosotros en este momento. Es decir, ¿cuánto contribuye a la probabilidad de que la mujer esté en el mercado laboral el hecho de que su esposo tenga educación secundaria? Esa es la pregunta que quiero responder. ¿Sí? Entonces, esta es una variable dicotómica. Entonces, estoy en el caso, según lo que yo planteé en mi parte teórica, estoy en el caso en el cual voy a hacer una comparación de probabilidades. Esto que está aquí. Aquí esta comparación de probabilidades, ¿no? Que es decir, voy a tomar la probabilidad de que el esposo haya estudiado el college, menos la probabilidad de que el esposo no haya estudiado el college, y encontrar cuánto aporta ese factor a la probabilidad de que las mujeres estén en el mercado laboral. Eso es lo que voy a explorar ahora. Entonces, y lo voy a hacer de la siguiente manera, que es justamente lo que tengo aquí, y es, vamos a hacer primero un dataset simulando una mujer promedio que tiene un esposo que no estudió la educación secundaria. Por eso tiene un cero al final, aquí. Este cero que está ahí es justamente la variable del esposo no fue a la educación secundaria, ¿sí? Entonces, esto que está aquí está simulando las características de una mujer promedio que no fue, que tiene un esposo que no fue al colegio. Entonces, tiene el uno es de la constante, luego la media de hijos de 6 a 18, la media de edad, ¿sí? Entonces, todo lo estoy evaluando en el promedio. Ustedes entonces también seguramente pensarán, bueno, entonces esos efectos marginales también los puedo evaluar en otro punto. Sí, y es deseable. Es decir, a lo mejor lo quieren evaluar en un extremo. Por ejemplo, ¿qué pasa? Y eso es muy importante porque cuando si ustedes tienen luego chance de, o si su interés es estar en cosas de economía laboral, les va a interesar muchísimo qué le pasa a las cosas en la frontera. Por ejemplo, a las mujeres que están muy en el límite, ¿no? Es decir, las mujeres que a lo mejor tienen casi todos sus hijos muy pequeños, ¿no? ¿Cómo se comporta con ellas los efectos marginales? A lo mejor hay factores que son irrelevantes ya para ellas, porque tienen tanta labor de cuidado que, por ejemplo, tener una alta educación no mejora su condición para estar en el mercado laboral, ¿no? Porque ya están en un extremo, ¿no? Tienen 3 hijos menores de 6 años, entonces no van a ir al mercado laboral, ¿no? Por decir algo, ¿sí? Por eso es fundamental, perdón por mi insistencia por lo de las guarderías, pero yo tengo una hija pequeña y si no hubiera tenido una guardería que pudiera pagar, mi esposa nunca hubiera podido regresar al mercado laboral. No me cabe en la cabeza qué hicieron las otras mujeres que perdieron eso, que no podían pagar una, este, una guardería, ¿no? No creo que le dieran dinero al abuelito como otro abuelito decía, ¿no? Pero bueno, este, bien, ahora simulemos ahora el caso de el esposo que está en educación secundaria y vamos a comparar simplemente. Entonces voy a estimar la probabilidad para el dataset base, que es el esposo no está en educación secundaria. Esa es entonces, una mujer promedio que tiene un esposo que no está con educación secundaria, tiene una probabilidad de estar en el mercado laboral de 0.56. Eso es lo que dice este resultado. Ahora, veamos la siguiente probabilidad. Entonces, una mujer promedio que tiene un esposo que sí está que sí se educó en educación secundaria, tiene una probabilidad de estar en el mercado laboral de 59. Si ven que si hay una variación, pues simplemente calculamos la diferencia y ese es el efecto marginal. Entonces, condicional en que todo lo demás permanece constante, así se debe ver, y que estamos evaluando en el promedio, el hecho de que de que el esposo de esta persona se haya educado hasta el college, la probabilidad de que su esposa esté en el mercado laboral se incrementa en 0.002. O sea, es decir, sí se incrementa su sí le aporta probabilidad de que esté en el mercado laboral. Pues, digamos, es un factor que contribuye a la participación de las mujeres en el mercado laboral. Ahora, veamos otro ejemplo. Ahora lo que quiero hacer es la educación de la propia mujer. Es decir, tú, si es que fue al college, eso es lo que quiero preguntarme.
si el hecho de haber ido al college contribuye o no contribuye a estar en el mercado laboral. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces, igual lo mismo. La mujer está en el mercado laboral, me dice que no, y son 257 que no fueron al college y 68 que sí. Y las que sí, eh, son 288 que no fueron y 144 que sí. Ahora vamos a ver si es que en términos de efecto marginal hay una diferencia. Entonces, primero, veamos, simulemos una mujer que no fue al college. Y luego simulemos una mujer que sí fue al college. Y comparemos sus probabilidades. Entonces, la probabilidad de que una mujer que no fue al college esté en el mercado laboral es de 0.52. La probabilidad de que una mujer que fue al college esté en el mercado laboral es de 0.70. ¿Sí? Dicho de otra manera, si tomáramos aleatoriamente una mujer en esta muestra, con un 70% de probabilidad, si fue al college, diríamos que están trabajando. Eso es lo que digo. ¿Sí? Luego, entonces el efecto marginal es que el hecho de haber ido al college se incrementa, la probabilidad de estar en el mercado laboral se incrementa en 0.18. ¿Vale? Bien. Ahora bien, ya para ir cerrando este tipo de análisis, vamos a probar ahora en una categórica, que es la de hijos, por ejemplo. Entonces, ahora veamos, la mujer está en el mercado laboral por diferentes niveles de hijos, ¿no? Tiene 0, 1, 2, 3 hijos, ¿no? Que es en menores de 5 años. Entonces, y veamos cómo se ven los efectos marginales. Y probemos algunos escenarios. Noten que aquí los efectos marginales ya los podemos medir de diferentes maneras. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de estar en el mercado laboral cuando la mujer cambia de tener 0 hijos a tener un hijo? O podemos medir la probabilidad de que esté en el mercado laboral cuando cambia de tener 1 a 2 o de 2 a 3. ¿Sí? Eso ya es otro tipo de análisis. Más complicado, pero más interesante, ¿no? No es una dicotómica de sí o no. Ahora es una categórica, es decir, de tener 0 a tener 1, ¿cuál es la probabilidad de que se incremente tener hijos? Que se diga de estar en el mercado laboral solamente por tener un hijo, o por tener dos, o por tener tres. Y vamos a ver qué nos sale. Entonces, voy a simular, en este caso, voy a simular todos los casos. Entonces, esta es una simulación de una mujer promedio que tiene 0, 1, 2 o 3 hijos. ¿Sí? Están todos los casos aquí. ¿Sí? Y vamos ahora a estimar la probabilidad para cada uno de estos casos. Y entonces, vean, la probabilidad de que una mujer que tiene 0 hijos esté en el mercado laboral es 65%. La probabilidad de que una mujer que tiene un hijo menor a 5 años esté en el mercado laboral es 0.31. Es decir, el efecto marginal de tener un hijo menor a 5 años es de menos 0.34 casi. Es decir, la probabilidad de que una mujer esté en el mercado laboral solamente por el hecho de que tiene un hijo menor a 5 años se disminuye en 0.3. Luego, si cambia de 1 a 2, disminuye menos, lo cual hace sentido. Ya solo el hecho de tener uno es el factor suficiente como para decir que estamos desplazando, pues eso lo podríamos leer casi así, como el 30% de la fuerza laboral está fuera por el hecho de tener uno. ¿Vale? Bien. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Bien, ahora hagamos lo automático. Pero el automático solo se vale si las variables son continuas. Si las variables todas fueran continuas, estas serían los efectos marginales. Simplemente hay que utilizar esta función que se llama get margin effect. Y esos serían los efectos marginales. Si fueran continuas, así se leerían. ¿Cuál es la única que sí podemos leer aquí de manera directa? Es la edad, por ejemplo. Entonces, cada año de edad, lo que dice es que disminuye la probabilidad de estar en el mercado laboral en 0.01. El ingreso también. Entonces, el ingreso, y como está en logaritmo, se puede leer casi como una elasticidad. Entonces, si se incrementa en 1% el salario de las mujeres esperado en el mercado laboral, su probabilidad de estar en el mercado laboral se incrementa en casi 12%. ¿No? Entonces, también buenos salarios atraen a mujeres al mercado laboral y también el hecho de que su ingreso forme parte significativa del ingreso familiar, puede disminuir su probabilidad de estar en el mercado laboral. Y listo.
Este es el ejemplo que quería dar. ¿Dudas, comentarios, quejas, sugerencias?